Interesante. Yo no sé si ustedes habían profundizado un poquito, yo creo que lo han leído, pero profundizado un poquito más en Ageo y en el contexto. Es un libro muy interesante, muy hermoso, que nos habla de la obra de la palabra del Señor, como vimos la semana pasada, lo que Dios hace a través de su palabra en un pueblo, el despertar el corazón que proviene de Dios. Y bueno, también nos muestra a Cristo de alguna forma, y lo veremos el día de hoy. Y vamos a leer hoy el capítulo 2, nosotros terminamos el 1. Vamos a ver el capítulo 2. Versículo 1 al 9. Esa va a ser nuestra lectura de hoy. Ageo 2, del 1 al 9. Dice la palabra del Señor. Y si, no sé si algunos tienen Biblia de las Américas. A ver, levanta la mano que está leyendo Biblia de las Américas. Uno solo, dos, ya, tres. Se van a encontrar con una diferencia en uno de los versos de traducción. La voy a explicar después. En esta traducción yo me quedo con la Reina Valera. Creo que traduce mejor el texto que la Biblia de las Américas. Y más ratito le voy a explicar por qué. Ageo capítulo 2, versículo 1 al 9. Dice la palabra del Señor: en el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Y aquí se van a encontrar con la diferencia, en el verso 6, bueno, en el verso 7 específicamente. Porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá, y ahí está la mayor diferencia, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Si no mal recuerdo, la Biblia de las Américas dice que vendrán los tesoros de las naciones, ¿cierto? Dando a entender como que los tesoros de las naciones vendrán, ¿cierto?, para poder construir la casa de Dios. En cambio, la Reina Valera habla del deseado en singular de todas las naciones. Y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Entonces, en la semana anterior, ya llevamos, esta es nuestra tercera exposición del libro de Ageo, y hablamos del poder de la palabra de Dios que tuvo en la vida del pueblo al ser expuesta, al ser profetizada a través de este gran profeta de Dios llamado Ageo. Para volver al contexto un poco y no olvidar lo que es muy importante, debemos recordar que Nabucodonosor había sitiado Jerusalén y destruido el templo y la ciudad. Recuerden que los sitios no eran de un día para otro. La ciudad era sitiada, ¿cierto?, y era privada de todo abastecimiento, a tal punto que en algunos relatos de la historia dicen que en los sitios los hombres comenzaban a comerse a sus propios hijos. Entonces este sitio duró, no recuerdo exactamente, creo que alrededor de 2 años es que Nabucodonosor estuvo sitiando Judá, en este caso Jerusalén, la ciudad. Entonces destruyó el templo y destruyó completamente la ciudad. Eso lo vemos claramente en los relatos bíblicos. Entonces este hombre malo, perverso, este rey malvado Nabucodonosor, llevó cautivo al pueblo por 70 años a Babilonia.
Evidentemente todo eso fue por mano del Señor. Nosotros vemos específicamente en Jeremías, ¿cierto?, las profecías que tienen que ver con el cautiverio babilónico. Cómo Dios había predicho a través del profeta que Judá iba a ser llevado cautivo por su idolatría, por su pecado. El pecado mayor de Judá fue la idolatría. Dios le había advertido que no fueran idólatras, que no se doblegaran ante otros dioses, que no se prostituyeran ante otros dioses. Así usa Jeremías esas palabras para hablar de la idolatría. Entonces, Dios lo había profetizado y como consecuencia a la desobediencia del pueblo, que, hermanos, es impresionante. Usted lea el libro de Jeremías, por favor, si no lo ha leído, léalo, en ese contexto donde Jeremías comienza desde el tiempo de Josías a profetizar la caída de Judá, y él en algún punto de su profecía le dice al pueblo que busquen al Señor, y el pueblo dice que ellos prefieren a los dioses falsos. Dicen porque cuando estaban con Jehová, con Dios, no les iba bien, pero ahora que están con los dioses falsos, ellos están bien. Entonces, si tenemos que escoger, dicen en otras palabras el pueblo, preferimos quedarnos con los dioses falsos. Es increíble, hermano, la condición en la que se encontraba el pueblo en los tiempos de Jeremías. Por eso yo admiro mucho a Jeremías, porque fue un profeta que prácticamente no se convirtió en nadie durante su ministerio, que fue un ministerio muy prolongado, de más de 20 años, y las palabras que profetizó fueron de juicio contra el pueblo. Y fue en la etapa más dura de la nación de Israel. Para mí, una de las etapas más duras, más rebeldes del pueblo de Judá. Y lo vemos en las lamentaciones de Jeremías, como él ya en los tiempos de la desolación del cautiverio, él ve al pueblo en esa condición. Y los llama a escudriñar sus caminos, a volverse al Señor. Entonces, el Señor lo había anunciado por medio de sus profetas, no solamente a través de Jeremías, sino también de otros. Pero después de 70 años, nosotros dijimos que Ciro, el rey persa, cuando ya los medos persas tomaron el imperio, dan un decreto para que los judíos, o Ciro da el decreto para que los judíos pudieran volver a edificar Jerusalén, volver a edificar la tierra de Judá. Entonces ellos volvieron en varias deportaciones, ¿cierto? La primera fue con Zorobabel, usted lo puede ver en el libro de Esdras, que fue el gobernador de la ciudad. Y Dios despertó a través de este líder de Josué, de Zorobabel, el espíritu del pueblo para reedificar el templo de Dios. Ese era el propósito por el cual iban, pero en medio de la oposición que ellos recibieron al llegar ahí, solamente pudieron echar los cimientos del templo y ahí se estancó la obra por 16 años. Entonces, después de 16 años, en el año 520 a.C., Dios envía al profeta Ageo y Zacarías, como lo vimos en el libro de Esdras, para profetizar y reanimar al pueblo para reconstruir la casa de Dios. Entonces el pueblo había llegado con gozo, imagínense, contento de volver a su tierra, pero rápidamente se desanimaron. Duró 2 años solamente ese ánimo que ellos tuvieron y paralizaron la construcción por las presiones externas, las dificultades, los problemas que surgen y que desaniman al pueblo y perdieron totalmente el enfoque. Y lo aplicamos a nuestra vida eso. ¿Cómo nos pasa a nosotros eso? Que a veces perdemos el enfoque en la vida cristiana. Y hermanos, una de las cosas más dañinas para nosotros que no nos permite servir bien al Señor es el desánimo. Cuando nuestro corazón está desalentado, está desanimado, no le encontramos sentido a nada, no le encontramos valor a nada. No valoramos el servicio al Señor, no valoramos la iglesia del Señor, no valoramos estar congregados el día domingo, en la semana. ¿Por qué? Porque estamos desalentados, preferimos quedarnos en la casa porque estamos cansados, ¿cierto? Porque hay sueño. Entonces, eso es lo que produce el desánimo y es fatal para la vida del cristiano. Es fatal. Y eso le estaba pasando al pueblo de Judá. Entonces ellos habían dedicado estos 16 años a construir sus casas, a construir sus vidas, sus casas artesonadas, adornadas, pero la casa de Dios está desierta, le dice el Señor a través de Ageo, y cada uno corre a su propia casa. Entonces Judá había ignorado la palabra de Dios hasta que la palabra viene a través del profeta Ageo y reanima de alguna forma al pueblo para edificar la casa de Dios. Y Ageo da 4 mensajes, 4 oráculos en un ministerio muy breve de un par de meses, ¿cierto? Les dije 3 o 4 meses que Ageo profetizó.
Y no fue un ministerio tan prolongado como lo de los otros profetas, pero fue un ministerio efectivo que trajo resultados en ese momento para el propósito por el cual Dios lo envió. Entonces hoy veremos ya el segundo oráculo, el segundo mensaje de Dios al pueblo de Judá a través del profeta Ageo. Y este mensaje fue aproximadamente un mes, un poquito más de un mes y 20 días después del primero. O sea, había pasado ya más de un mes después de su primer mensaje y Dios envía nuevamente al profeta Ageo. ¿Por qué Dios envía al profeta Ageo nuevamente a dar este mensaje? Porque el pueblo una vez más, hermanos, se había desanimado, había vuelto a desanimarse por problemas internos, por problemas que habían entre ellos, por problemas de su corazón. Entonces veremos esta exhortación de parte de Dios a este pueblo y el ánimo que Dios les da para que ellos siguieran este trabajo. Hermanos, a través de esto uno puede ver que Dios es tan misericordioso, que Dios es tan bueno, que Él envía una y otra vez su palabra para alentar nuestro corazón. Porque no hay nada que pueda alentar más nuestro corazón que la palabra de Dios. Que la palabra de Dios. Entonces, cuando tú estés desanimado, cuando estés en esos momentos donde no le encuentras valor al servicio a Dios, bueno, vuélvete a su palabra. Lo más probable que una de las cosas que dejamos cuando nos desanimamos es la meditación de la palabra, el profundizar más en la palabra de Dios, y por eso viene el desánimo a nuestro corazón. Pero cuando nos volvemos a la Escritura y podemos ver las maravillas de la ley de Dios, entonces nuestro corazón vuelve a encenderse, vuelve a animarse y podemos seguir reconstruyendo espiritualmente en la obra de Dios. Entonces, si hay algo que obstaculiza nuestro crecimiento, hermanos, es el desaliento. Cuídate del desaliento. Nosotros dimos una serie breve de 4 o 5 enseñanzas acerca de del enfriamiento espiritual y vimos las causas del enfriamiento espiritual, qué es lo que produce ese enfriamiento y la cura para eso. ¿Cuál es la cura? Para no desanimarse. Pero si nosotros descuidamos nuestra vida espiritual, si somos faltos en la comunión con el Señor, nuestro corazón va a volver a desalentarse una y otra vez. Y cuando estamos desalentados, hermanos, nada vale la pena, nos paraliza, nos roba la esperanza que tenemos en Cristo, nos roba el gozo porque andamos desalentados y creemos que todo lo que hacemos es inútil, creemos que servir al Señor no vale la pena, creemos que leer la Escritura y dedicar un tiempo de calidad al Señor no vale la pena. Entonces pensamos que no hay remedio para el desaliento, pero hermanos, la verdad es que sí lo hay remedio para el desaliento. Entonces, Dios quiere usar a los creyentes en sus manos, quiere que nosotros nos dispongamos a hacer su voluntad. Y hermanos, es increíble lo que Dios puede hacer con hombres y mujeres que se disponen a ser usados en sus manos. Nosotros somos siervos inútiles, pero Dios es un Dios grande y Dios quiere usar a esos siervos inútiles. Lo vil del mundo escogió Dios, dice la Escritura, para avergonzar a los sabios. Entonces Dios quiere usar nuestra vida a pesar de nuestras deficiencias, a pesar de nuestras falencias. Dios quiere usarnos para su gloria, pero debemos dejarnos usar y debemos llenar nuestro corazón de pasión por el Señor, de ánimo, de gozo. Entonces vamos a ver esta exhortación, hermanos, de parte del Señor a este pueblo. Versículo 3 de Ageo capítulo 2. Bueno, en el verso 1 y 2 vemos que vino otra vez la palabra de Dios a través del profeta Ageo, un mes y 20 días después. Y esa palabra era para los líderes y para todo el resto del pueblo. Verso 3 al 5 vamos a leer. Dice: ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Entonces, si hablamos del porqué del desánimo, bueno, había en Judá parte del pueblo que había vuelto
parte de este remanente que volvió de Babilonia, que era mayor de 70 años. O sea, había un pueblo más joven, una generación que nació en Babilonia, pero otros mayores que habían sido llevados, probablemente muchos de ellos niños, cautivos a Babilonia y que ahora habían vuelto a Judá. Entonces, cuando ellos ven lo que se estaba construyendo, ven lo que se estaba haciendo del templo y ven que la gloria del templo no era la del templo de Salomón, entonces ellos se desaniman. ¿Y qué hacen? No solamente se desaniman ellos, sino que hace lo que pasa comúnmente. Los desanimados es contaminar a los que están animados y desanimar al resto. ¿Y qué pasó? El pueblo, una vez más, se desanimó. Una vez más el pueblo estaba desalentado. Entonces el templo anterior era glorioso, era tremendo. El templo de Salomón se construyó con muchos recursos. Un templo donde se manifestaba la gloria de Dios, donde estaba el arca del pacto. Ahora en este templo ni siquiera estaba el arca del pacto, porque había desaparecido. Porque ya no estaba y no se manifestaba la gloria de Dios como se manifestaba en el tiempo de Salomón, en el tiempo del antiguo templo. Entonces estos judíos mayores, al avanzar un poco en la obra, se dieron cuenta inmediatamente de eso, que la gloria de este templo no iba a ser igual a la anterior. Entonces eso causó desánimo. Eso causó desánimo en el pueblo. Verso 3. ¿Quién ha quedado? Miren lo que dice, ahora entienda esto. ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? O sea, esta casa, este templo, el templo que se estaba construyendo ahora no era nada para ellos comparado con la gloria que ellos vieron en el templo de Salomón. Mire, vamos a Esdras capítulo 3, versículos 12 y 13. Si alguien me ayuda con ese texto, por favor. Esdras 3, 12 y 13. Sí. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría, y no podía distinguir del pueblo el clamor de los gritos de alegría, de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo, y se oía el ruido hasta de lejos. Amén. Entonces ese texto nos explica lo que había acontecido al principio, donde los que habían visto el otro templo estaban llorando, pero no de alegría. Y otros llorando de alegría porque estaban haciendo lo que Dios le había mandado para la adoración. Entonces no se podía distinguir ahí si el lloro era de gozo o era de tristeza. Obviamente no se podía construir un templo como el templo de Salomón, porque los recursos que tenía el pueblo en este entonces eran mucho menores a los recursos que tenía Salomón. Recuerden que el rey Salomón era un hombre muy sabio y eso le llevó también a tener mucha riqueza que Dios le proveyó también, que dice la Escritura que en los tiempos de Salomón la plata era como piedras. Entonces la gloria de este templo era muy distinta. Entonces lo que hicieron estos hombres fue desanimar al pueblo más joven. En vez de los ancianos dar ánimo y fuerza, contribuir con la experiencia de animar a los más jóvenes, lo que hicieron es desanimarlos. Ustedes saben que para los jóvenes es mucho más fácil desanimarse. Entonces se dejaron llevar por lo que sus vistas le ofrecían, por lo que ellos estaban viendo y no mirando las promesas de Dios, no mirando los mandatos de Dios. Dios les había mandado a reconstruir el templo, no un templo evidentemente al igual que el templo de Salomón. Dice Matthew Henry, comentando este texto, dice: los problemas de los propios trabajadores y las voces de los más ancianos que habían podido conocer en su infancia el templo salomónico, sembraron entre el pueblo la depresión espiritual. Quizás añadió a todo esto la frecuente idealización del pasado, es decir, aquello
de todo tiempo pasado fue mejor. Esa idea comenzaron a sembrar en los jóvenes. Entonces, hermanos, muchas veces nos pasa eso también, incluso en la vida cristiana. Cristianos viviendo del pasado. Yo siempre digo como cristianos viviendo de las glorias pasadas. No, es que yo antes era así. No, es que antes la iglesia era mejor. No, es que antes el cristianismo era mejor. No, es que antes esto era mejor. Estaba escuchando un poco una mitad del sermón del pastor Sugel Michelén, que habla de este texto hoy, y él decía a aquellos cristianos que idealizan el pasado, idealizan incluso los tiempos de la iglesia primitiva. Estamos en diferentes tiempos y debemos aprender a vivir gozosos y cumpliendo los propósitos de Dios en los tiempos los cuales nosotros estamos viviendo. Ya no estamos y no podemos regresar a los tiempos de la iglesia primitiva, donde la iglesia era de un corazón y un alma, ¿cierto? Donde tenían todas las cosas en común, y sí podemos tener ese mismo sentir, pero ya no estamos en esos tiempos. No podemos tampoco vivir en los tiempos del Señor Jesucristo. Algunos dicen, hoy me gustaría vivir en los tiempos de Jesús, haber visto al Señor. Pero estamos en tiempos donde incluso tenemos más revelación que aquellos que vivieron en los tiempos del Señor. Tenemos la escritura completa, la revelación completa. Podemos ver la película hacia atrás, la historia hacia atrás, y aprender de eso también. Entonces, hermanos, miremos hacia adelante y no hacia atrás. Quizás tú vienes la mayoría aquí venimos de contextos diferentes, algunos de iglesias diferentes, y tú puedes decir, no, yo antes, cuando estaba comenzando la vida cristiana, yo servía mejor al Señor, hacía más cosas. Bueno, ya no estás ahí, no estás haciendo eso, tienes que mirar hacia adelante y servir al Señor. Y buscar la gloria de Dios, y buscar qué es lo que Dios quiere ahora para ti, y qué quiere hacer contigo, y cómo quiere usarte para su gloria. Entonces, estos ancianos del pueblo estaban pegados en el pasado. Estaban diciendo, no, ese templo nosotros queremos, ese templo glorioso. Bueno, tenían que sufrir las consecuencias de sus errores. Ellos habían sido llevados cautivos y ese templo se había destruido por su pecado, por su idolatría. Entonces tenían que sufrir y vivir las consecuencias y mirar hacia adelante y buscar al Señor y ver qué es lo que el Señor quería con ellos. Entonces muchas veces somos como este pueblo de Judá, que nos dejamos desanimar, hermanos, por otros que no son capaces de ver más allá de sus narices. Y muchas veces somos como estos jóvenes que por cualquier cosa se desaniman. Nos pasa cualquier cosa y ya cuestionamos nuestro servicio al Señor. Hermanos, dejemos de ser infantiles en las cosas de Dios y comencemos a vivir con carácter. Todo en la vida, si nosotros nos imaginamos, pensamos en lo que hacemos en el día a día. Por ejemplo, los hombres de su trabajo, tú puedes estar desanimado, puedes estar cansado, puedes incluso a veces estar enfermos y tú sabes que tienes que ir a trabajar, que tienes que hacer ciertas cosas, que tienes que vivir el día a día, que tienes que proveer a tu familia. Y estés desanimado, no tienes que hacerlo. Pero a veces las cosas del Señor nos damos ciertas licencias. No estoy desanimado, no voy a la iglesia. Estoy desanimado, no leo la Biblia. No hago esto, no hago lo... Hermano, dejemos esas cosas infantiles de niños y comencemos a vivir con carácter. Nuestros ánimos son cambiables, son volubles. Y a veces vamos a estar más animados, a veces no tanto, pero debemos servir al Señor. Porque el Señor merece lo mejor de nosotros. Tenga o yo no tenga ganas, tenga ánimo o no tenga ánimo. Quizás muchos de nosotros hoy día teníamos ganas de ver el partido de Chile con Argentina. Pero hay cosas más importantes que un partido de fútbol, hermano. Entonces, no podemos seguir siendo niños en nuestra manera de pensar. Debemos ser maduros en la fe. Y no dejarnos desanimar por cualquier cosa. No dejar que cualquier cosa nos afecte en nuestra vida espiritual, en nuestra comunión con el Señor. Hermanos, en nuestra comunión, incluso, nos vamos a decepcionar unos a otros. Quizás yo ya he decepcionado a muchos de ustedes. Ustedes han decepcionado entre ustedes mismos en algunas áreas. Pero lo que debemos conservar es la unidad, el amor, la paz, el bien del pueblo del Señor. Eso va a pasar porque somos humanos pecadores. Pero no podemos vivir ofendidos. Porque este no me miró, porque este no me saludó, porque este me dijo... Porque ya no somos niños. Debemos cumplir los propósitos de Dios y servir a Dios y servir a nuestros hermanos. Como dijo el apóstol Pablo, aunque amando más, sea amado menos. Porque entendemos que a Cristo el Señor
servimos. Entonces pasaba cualquier cosa, había pasado un mes donde la palabra de Dios había llegado al corazón de este pueblo, pero ya otra vez estaban desanimados. Otra vez estaban dudando de lo que tenían que hacer. Y otra vez Dios, y hermano, gloria a Dios por esto, porque Él es misericordioso, porque Él es paciente, porque Él nos conoce. Conoce nuestra condición, conoce nuestro corazón, conoce nuestros desánimos, y aún así Él fue al encuentro del pueblo a animar una vez más al pueblo de Dios. Entonces los hombres le estaban dando poco valor, estos ancianos le estaban dando poco valor a lo que se estaba haciendo. Hermano, puede ser mucho o poco la obra que estamos haciendo para el Señor, pero tiene un valor cuando es para el Señor y es para su gloria. Tú puedes estar predicando la palabra, haciendo la iglesia, construyendo como lo hicieron los hermanos estas semanas. Y hermano, todo eso es valioso para la gloria de Dios. Sea un cuartito o sea el templo, lo que estamos construyendo. Es para la gloria de Dios. No menosprecies la obra de Dios. No menosprecies la iglesia de Dios. No menosprecies el servicio a Dios. Alienta tu corazón con convicción. No busques, porque a veces lo que buscamos para animar nuestro corazón es experiencia, es sentir. Pero hermano, eso te va a animar un ratito, vas a sentir. Nosotros podemos escuchar ciertas canciones, ¿cierto? Y empezar a sentir algo. Pero eso va a pasar. Va a venir cualquier dificultad y va a pasar. Lo que tienes que formar son convicciones en tu vida basadas en la palabra de Dios. Decisiones radicales, decisiones duraderas, decisiones no temporales, sino decisiones que duren para toda la vida. Si tú decidiste servir al Señor, hermano, debes servirle, cueste lo que cueste, pase lo que pase. Porque Él es Dios y Él es digno de ser adorado. Y lo que Él te manda a hacer, hacerlo, ya sea mucho o poco. Estamos para la gloria de Dios, para hacer la voluntad de Dios y para vivir para la gloria de Dios. ¿No queremos nosotros ser la iglesia más conocida de Chile? Queremos hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer. Lo que Dios quiera que seamos y hagamos, eso queremos hacer. Lo que nos manda Dios en su palabra. Predicar la palabra, anunciar el evangelio con fidelidad. Y Dios verá cómo se glorifica en medio de su pueblo. Entonces, hermanos, debemos alentar nuestro corazón con la palabra de Dios y tomar decisiones radicales, decisiones duraderas. Hermanos, lo que nos va a mantener con ánimo en los momentos difíciles va a ser el recordar las promesas de Dios, el recordar el evangelio. Jeremías, este profeta que yo les hablaba en medio de la dificultad de su predicación, de su ministerio, él en un momento dice: no me acordaré más de él. Ya no quería tirar la toalla, quería dejar su ministerio, olvidarse de las cosas de Dios porque ya estaba cansado. Y no por cosas pequeñas, sino porque le pasaron cosas muy, muy difíciles. Hasta fue encarcelado, aprisionado. Entonces dice: no me acordaré más de él, no hablaré más en su nombre. Dice Jeremías. Pero luego dice el verso siguiente: no obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo, de resistirlo, y no pude. Porque un creyente verdadero tiene ese fuego del Señor y debe tener convicción en su corazón para seguir adelante en los caminos del Señor. Porque a veces caminamos secos en periodos de sequedad espiritual, en periodos de desánimo espiritual. Y a veces incluso sin razón, a veces no nos ha pasado nada malo. Igual nuestro corazón se desalienta, igual nuestro corazón se seca. Pero ¿de qué debemos hacer? Seguir adelante, seguir adelante. En algún momento somos fieles al Señor. Si seguimos en la comunión con Dios, Dios va a avivar la llama nuevamente en nuestro corazón. Va a avivar el fuego en nuestro corazón. Entonces debemos ver más allá, hermanos, de lo que ven nuestros ojos físicos. Ver más allá de nuestras narices. Caminar por fe, vivir por fe, como cantábamos hace un ratito. Entonces no podemos vivir amargados por los errores que hemos cometido en la vida. El pueblo de Israel había cometido errores, había fallado, pero Dios le había dado otra oportunidad para servirle. Quizás el templo no iba a ser con tanta gloria, con tanta majestad como el anterior, pero era un lugar donde ellos podían adorar a Dios.
donde podían servir a Dios, donde podían hacer lo que Dios les mandaba. A veces hemos cometido errores y queremos que todo vuelva a la normalidad. No sopesamos lo que hemos hecho. Y no sopesamos que los errores que cometemos tienen consecuencias. Entonces queremos que todo sea como antes. No, a veces no va a ser todo como antes. Debemos trabajar con lo que Dios nos permite vivir ahora y mirar hacia adelante. Mirar hacia adelante. Porque los errores a veces cuestan caro, traen consecuencias. Entonces debemos enfrentar esas consecuencias cuando queremos hacer la voluntad de Dios. Entonces el templo se había destruido por la desobediencia, por la idolatría de la nación. Entonces Dios le hace un llamado a trabajar. Versículo 4 del capítulo 2. Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad. Entonces Dios comienza entonces a exhortar al pueblo a que esta situación no los desanime. Hay propósitos que ellos debían cumplir, que Dios tiene propósitos en todo. Entonces le hace un llamado a los líderes, comienza con los líderes del pueblo y al pueblo también a esforzarse y animarse, a cobrar ánimo. Hermanos, si en este caso los varones, los líderes de hogar, si tu familia está desanimada, bueno, tú eres el encargado de cobrar ánimo para animar tu casa, para animar tu hogar. Si ellos están desalentados con las cosas del Señor, bueno, es tu responsabilidad también. El volver a orar, a ser un sacerdote dentro del hogar, a clamar por tu familia y también enseñarles la palabra y ayudarles a que ellos cobren ánimo. No puedes desentenderte de ese desánimo. Tienes que ayudarles. Tienes que trabajar en su corazón. Tienes que reprenderles con la palabra de Dios para que ellos puedan animarse y esforzarse en las cosas del Señor. Y este pueblo debía cobrar ánimo en la construcción de la casa de Dios. Evidentemente no tenía los mismos recursos que antes, que la construcción del templo de Salomón, pero Dios había sido fiel a sus promesas. Dios había prometido que este pueblo después de 70 años iba a volver a la tierra y Dios había cumplido sus promesas. Dios es un Dios de pactos y se acuerda del pueblo del pacto, se acuerda de su pueblo. Y nosotros somos su pueblo, somos el pueblo del pacto. Por lo tanto, Dios siempre también se acuerda de nosotros y Él cumple sus promesas. Entonces debemos dejar de mirar atrás, de mirar las cosas y alentarnos mirando a Dios. Quisiéramos tener muchas más cosas nosotros como iglesia. Estamos agradecidos de la bondad del Señor, pero a veces queremos más. Ojalá tuviéramos recursos para hacer el comedor. Ojalá tuviéramos recursos para... Pero hermanos, Dios nos ha bendecido mucho. Y nos ha dado lo que tenemos ahora. Y eso debemos ser agradecidos y servir con lo que tenemos. Y Dios en su gracia, si Él quiere, nos seguirá proveyendo otras cosas que necesitamos. Pero lo que Dios quiere primariamente y lo más importante es corazones adoradores, corazones que le busquen, corazones que le amen, corazones que le sirvan. ¿De qué sirve tener un gran templo o un templo que abarque 1000 personas o todas las instalaciones que nosotros queramos si no estamos adorando al Señor, si no le estamos sirviendo con todo el corazón, si no estamos siendo verdaderos adoradores? A veces en nuestra vida personal lo que nos hacemos es quejarnos por lo que no tenemos y no ser agradecidos por lo que Dios nos ha dado. Las cosas son pasajeras, hermano. Las cosas van y vienen. Sin duda, dice Pablo en Timoteo, nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos llevar, nada podremos sacar. Así que, hermanos, como dice la Escritura, si tenemos sustento y abrigo, estemos contentos con esto. A veces decimos en nuestras palabras, no necesitamos nada más que Dios. Cristo es suficiente para mí, pero eso a veces son solo palabras. Porque estamos desanimados, estamos quejándonos por lo que no tenemos. Entonces Cristo no es realmente suficiente para nosotros. Y debemos hacer que Dios, que Cristo sea suficiente para nosotros. Porque sin Él estamos perdidos. Sin ciertas cosas
de esta vida podemos vivir, pero sin Dios estamos perdidos. Y hermanos, qué mejor que este pueblo pudiera recibir el respaldo de Dios. En el versículo 4 al final dice, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. O sea, ¿por qué debía cobrar ánimo el pueblo de Judá, el pueblo de Dios? Bueno, porque Dios estaba con ellos. ¿Qué mejor ánimo que eso? ¿Recuerdan que yo les mencioné la semana pasada el caso de Josué, como sucedió a Moisés? Y lo más alentador para Moisés, en medio de esa gran labor de pensar, oye, tengo que reemplazar a Moisés, tengo que hacer que este pueblo entre en la tierra prometida, conquistar a todo ese pueblo, el mayor respaldo para Josué era, porque como estuve con Moisés mi siervo, así estaré contigo. O sea, Dios iba a estar con él como estuvo con Moisés. Qué mejor respaldo, hermano, saber que Dios está con nosotros. Qué mejor compañía, que Dios esté en nuestros proyectos, que Dios esté en nuestros planes, en nuestros propósitos, que Él, más bien que Él sea el mayor propósito en nuestra vida. Entonces este pueblo debía seguir adelante porque Dios iba a estar con ellos. Dios lo prometió, de estar con nosotros todos los días. ¿Recuerdan que yo hace tiempo atrás les decía que a veces nosotros decimos, o uno escucha en el mundo cristiano, decir, no, que la presencia de Dios no estuvo hoy día en el culto? No, hermano, Dios está siempre con su pueblo. Dios está siempre con nosotros. Donde están 2 o 3 congregados, ¿qué dijo el Señor? Allí estoy yo en medio de ellos. Él siempre está ahí, donde hay 2 o 3 congregados en su nombre. Y valoramos todo lo hermoso que tenemos y que Dios nos ha dado. Yo valoro, por ejemplo, la música que nosotros tenemos hoy, que es muy linda, los hermanos tocan muy bien, pero me ha tocado estar en congregaciones donde hay una guitarra, ¿cierto? Y no es que menosprecie una sola guitarra, pero a veces la música no es tan llamativa. De hecho, en un principio, ¿cierto? Nuestra música quizás no era tan llamativa como tener ahora un grupo musical. Pero hermanos, Dios está donde su pueblo se reúne y su palabra está ahí. Tengan guitarra, tengan batería, tengan bajo, tengan las voces solamente. Dios está donde está su pueblo invocando su nombre. Hay lugares en el mundo donde no se pueden reunir así como nosotros. Donde no se pueden reunir cientos de personas. Tienen que reunirse en casas y de 5 personas. Y la iglesia, en medio de la persecución, también en los primeros siglos fue así. Grupos pequeños, reuniéndose en casas, para orar, para cantar, para alabar al Señor. Porque, hermanos, no importa el lugar, no importa los medios, lo que importa es que Cristo sea predicado, que la palabra de Dios sea expuesta, que el pueblo de Dios tenga un corazón que adore a Cristo. Y que ahí se cante, se ore, se lea la Escritura, se predique la palabra. Y eso es lo que Dios nos manda a hacer. Y que prediquemos el Evangelio. Entonces debemos seguir adelante en este caminar cristiano. Versículo 5 dice también del capítulo 2. Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis. Dios es fiel a su pueblo, Dios es fiel a su pacto. Es por ello que no debemos temer. ¿Qué dijo el salmista en el Salmo 46? Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, por tanto no temeremos. La determinación de su corazón de no temer venía por lo que Dios es, no por lo valiente que soy, no por lo capaz y lo poco temeroso que soy, sino por lo que Dios es, porque Dios es mi amparo y fortaleza. Por tanto, la determinación es: no temeremos. No debemos temer, hermanos, en este mundo, en esta vida, porque Dios está con nosotros. Podemos vivir confiados, dice la Escritura. Que dice el Salmo: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Jehová, me haces vivir confiado. Podemos vivir confiado en Dios. Debemos confiar en Él con toda nuestra vida. Debemos seguir adelante mirando la promesa, mirando la fidelidad de Dios, porque Él nos promete algo. Y aquí hay una promesa. Y aquí es donde yo difiero un poco con la traducción de la Biblia de las Américas. Y leyendo comentarios, bueno, hay comentarios divididos respecto a este texto. Si se refiere
la palabra muy parecida en el hebreo, si se refiere a los tesoros que van a venir de las naciones o al tesoro, al deseado, como traduce la Biblia, la Reina Valera, de todas las naciones. Versículos 6 y 7 dice: porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenará de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y para mí esto es realmente tremendo porque tiene un significado escatológico. Y tiene un significado y apunta, y por eso me quedo con la traducción de la Reina Valera que habla del deseado de todas las naciones, porque apunta a nuestro Señor Jesucristo, apunta al Mesías, aquel que iba a llenar de gloria el templo. Y no que los tesoros de las naciones iban a llenar de gloria el templo, sino Jesucristo, nuestro Salvador. Entonces Dios, a través de Ageo, comienza a dar su promesa de algo futuro aquí. Y lo primero que menciona en el verso 6 es el día del juicio, porque dice: así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. El juicio que vendrá contra el pecado, que Dios traerá juntamente con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Ese templo espiritual llamado la iglesia será coronado de gloria cuando venga su Salvador, y el mundo será juzgado por su pecado. Dice la Escritura que en el día del juicio será el lloro y el crujir de dientes. Cristo viene a buscar su iglesia, pero también viene a poner a sus enemigos debajo de sus pies. Viene a aplastar a sus enemigos. Entonces yo haré temblar los cielos, el mar y la tierra seca. Y verso 7, y haré temblar a todas las naciones. Y vendrá el deseado de todas las naciones. ¿Y por qué me quedo con el Señor? Bueno, todos los teólogos para atrás de la crítica textual de las nuevas versiones de la Biblia hablan de Cristo, hablan del Mesías. Obviamente no estaban los descubrimientos de los manuscritos más nuevos. Pero me quedo con esta interpretación del Señor Jesucristo y del Mesías y del deseado de todas las naciones, porque la promesa a Abraham era esta: en su simiente iban a ser benditas todas las familias de la tierra, todas las naciones de la tierra. Y Ageo nos habla acerca de eso, que vendría aquel deseado de todas las naciones, aquel en el cual iban a ser benditas todas las naciones, y llenaré a través de él de gloria a esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. El comentario exegético de la Biblia dice: los judíos en el tiempo de Ageo vacilaron respecto de ir adelante con la obra, por causa del temor al poder mundial medo-persa, influido por la astucia de los samaritanos. El profeta les asegura que este y todos los demás imperios mundiales han de caer ante el Mesías, quien ha de estar asociado con este templo, por lo tanto no necesitaban temer nada. O sea, Dios, el texto nos está diciendo que Dios iba a enviar al deseado de todas las naciones, o el deseo de todas las naciones, para llenar la casa de gloria. O sea, no te preocupes, le dice al pueblo y a los líderes, que este templo sea menor en gloria al templo de Salomón, porque yo enviaré al deseado de todas las naciones, y él llenará de gloria mi casa. Cristo nuestro Señor. Él es la verdadera gloria de Dios. Él es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia. Y lo que debería esperar a este pueblo y confiar a este pueblo es las promesas del Mesías prometido. Esas son las promesas de Cristo, que Dios enviaría al deseado de todas las naciones, a Cristo mismo y nada más que Cristo, en el cual no solamente ellos iban a recibir la bendición, sino todas las familias de la tierra. Y es lo que todos nosotros debemos desear y buscar, a Cristo, hermanos míos. Dice el comentario: él era el único que satisfaría el ardiente deseo que todas las naciones inconscientemente sentían de un Salvador, manifestado en sus ritos penosos y sangrientos sacrificios. Además, mientras que los judíos como nación no lo desearon, los gentiles claramente están indicados en la frase todas las naciones. Ellos lo aceptaron, y así para ellos él era peculiarmente deseable. O sea, como dice el texto en Juan, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Ellos no le desearon, pero vendrá el deseado de las naciones,
Cristo Jesús, en el cual iban a ser benditas todas las familias de la tierra. ¿Y cuál iba a ser el resultado de esto? El resultado es que la gloria postrera sería mayor que la primera. La gloria postrera de este templo sería mayor que la primera. Verso 9. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. O sea, a través del Mesías prometido, a través del deseado de las naciones, Él mostraría su gloria, ya que Cristo es la imagen del Dios invisible. Por eso dice la Escritura, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Dice también Hebreos capítulo 1 que en estos postreros días Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. O sea, Cristo, hermanos, es el resplandor de la gloria de Dios. En Cristo podemos ver la gloria de Dios en su plenitud, más que en cualquier templo, aún en ese templo glorioso de Salomón, porque Cristo es el resplandor de la gloria de Dios, y en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, y en Él habita la plenitud de la deidad, y Él es el que lo llena todo y en todos, dice la Biblia. Entonces Cristo lo es todo, y su gloria, la gloria de Cristo, es la gloria de Dios, porque Él es Dios hecho hombre, y esa gloria llena su templo, que es la iglesia. Y ese templo ya no se compone de ladrillos, ese templo se compone, como dice Pedro, de piedras vivas. Esas piedras vivas que componen la iglesia somos nosotros. Nosotros le llamamos templo a este edificio, pero aunque no está mal que lo llamemos así, no es lo correcto, porque en el templo habitaba la presencia de Dios, la gloria de Dios, y Cristo es el templo de Dios. La iglesia es el templo de Dios donde habita Cristo en medio de nosotros, que se construye, como dice Pedro, con piedras vivas. Esto es un edificio, un lugar donde podemos reunirnos para que el templo se reúna, para que el templo se junte, que es la iglesia donde habita la gloria de Cristo, la gloria de Dios. Y ese Cristo, ese Mesías prometido, nos llena de gloria, llena este templo de gloria. Y esa es la promesa que Dios había hecho. Entonces la iglesia es el templo futuro que aquí se refiere. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Este templo que reconstruyeron el pueblo de Israel fue remodelado por Herodes para congraciarse con los judíos, y luego fue destruido por Vespasiano en el año 70 después de Cristo. Entonces no se está refiriendo a que la gloria postrera de este templo iba a ser la de ese edificio, sino que se está refiriendo al templo espiritual, que es la iglesia. Versículo 9, nuevamente, dice: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. O sea, no solamente promete la gloria en el templo, que se manifestaría mayor que la gloria del templo de Salomón, porque recuerdan lo que dijo Cristo, más que Salomón en este lugar, sino que también Él haría la paz, daría paz en este lugar, dice Jehová. Y la paz fue hecha en ese lugar, porque hermanos, en Jerusalén, cuando Cristo murió por nosotros, cuando Él dio su vida por los pecadores como nosotros, Él trajo paz a nuestro corazón. Él ganó la paz con Dios. La reconciliación con Dios fue por medio de Él. Por medio de Cristo, dice Romanos, que nosotros tenemos paz para con Dios. Él dio paz a nuestro corazón en ese lugar. Dice Colosenses capítulo 1, verso 20, y por medio de Él reconciliar consigo mismo todas las cosas, tanto sobre la tierra como en los cielos, habiendo hecho la paz mediante la sangre de su cruz.
Isaías 53, ese texto tan conocido, dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Cristo ganó esa paz que promete aquí en el libro de Ageo. Entonces Ageo nos apunta al Señor Jesucristo y a la gloria de Cristo. Cristo es glorioso porque Él es Dios. Podemos ver la gloria de Cristo. Y esa es la promesa que hace este pueblo: que no miren el templo, que no miren ese edificio pequeño que ellos construyeron y se desanimen porque no pueden construirlo tan grande como el anterior, sino que miren a Cristo, que miren al deseado de todas las naciones, aquel que hizo la paz mediante la sangre de su cruz, y que puedan alentar su corazón. Hermanos, nosotros también miremos a Cristo, miremos el Evangelio, miremos la paz que Él hizo, la reconciliación, la obra que Él hizo por nosotros, y animemos nuestros corazones. Alentemos nuestros corazones, porque la gloria de Dios abunda en medio de su iglesia. La gloria de Dios se manifiesta en medio de su pueblo. Ven el domingo con ese sentir que la gloria de Dios se va a manifestar, porque su palabra va a ser predicada, porque el pueblo de Dios está reunido, porque estamos juntos alabando a Dios. Y ese es nuestro propósito supremo. Él ganó nuestra paz. Y ven con la certeza de que estás reconciliado con Dios, de que por medio de Jesucristo tenemos paz para con Dios, y que podemos dirigirnos a Él libremente y poder ver su gloria. Vive con fe, vive por fe, para que puedas ver la gloria de Dios. Jesús le dijo no recuerdo si a Marta o María: ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Ve con los ojos de la fe la gloria de Dios. Mira a Cristo, mira a tus hermanos en la fe, mira al pueblo de Dios alabar, mira la palabra de Dios siendo predicada, y vas a ver la gloria de Dios. Ve la obra que Cristo hace en tu corazón y vas a ver la gloria de Dios. Oremos, hermanos. Bendito Señor, damos gracias por este tiempo, Señor, en tu palabra, y gracias por reunirnos el día de hoy junto a los hermanos y poder cantar a tu nombre, poder escuchar de tu palabra, Señor, y poder ser alentados, animados en nuestros corazones. Señor, bendice a tu pueblo y manifiesta tu gloria cada día, Señor, cuando nos reunimos como iglesia. Gracias te damos por tu palabra y alienta nuestros corazones con ella, Señor, para vivir en todo para tu gloria. En Cristo Jesús te lo rogamos. Amén.